Muy bien, tengan muy buenas noches. Estamos iniciando año nuevo y precisamente el tema que tenemos para hoy es ese que usted ve en pantalla, es Hablemos de Hebreo Bíblico. Hablemos de Hebreo Bíblico. Fíjese de que este tema, pues yo la verdad he estado pensando desde hace mucho tiempo precisamente el compartirles algunas ideas que tienen que ver con esto porque a veces con los idiomas bíblicos ocurre una cuestión, ¿va? De que a veces hay quienes dicen, ese es conocimiento de hombre, ¿va? Pero es conocimiento de hombres cuando ellos no lo saben. Cuando ellos sí lo saben, quisieran que todo el mundo los escuchara y que todo el mundo estuviera pero bien atento, ¿va? Pero independientemente del asunto, pues el propósito que yo tengo al tocar este tema tiene que ver precisamente con la finalidad de que independientemente de esos extremos, pues que nosotros podamos tener una opinión bastante interesante, bastante equilibrada y que en algún momento pues como que nos motive a conocer un poquito más acerca del tema, ¿va? Porque le digo esto la verdad que es un mundo y aquellas personas que digamos que podrían considerarse expertos, llamarlo de una manera, la verdad que son gentes que han estado años estudiando esto, ¿va? Entonces, pero por lo menos digámosle así de que lo que se pretende ahorita pues es que tengamos una pequeña degustación, ¿va? Acerca de este tema y que se va a dar cuenta pues de que hay alguna serie de situaciones que este tema nos va a mostrar. Así que vamos a comenzar pues hablando acerca de lo que es el hebreo bíblico. Y una de las cosas que vamos a ver primeramente, este es un versículo que todos conocemos, ¿no? El Salmo 23:1. El Salmo 23:1. Hermana Amalia, ¿nos puede leer esa cita, por favor? El Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Correcto. Vea de que ese es un pasaje bien conocido, quizás podríamos decir que es el salmo más amado de las escrituras, ¿va? Quizás junto con el 91. Pero fíjese que bueno, eso es lo que dice el Salmo 23. Y en hebreo, ¿cómo se verá? En hebreo, ¿cómo se verá? Vaya, porque fíjese que existe una diferencia, digámosle así, entre lo que es el hebreo moderno y lo que nosotros conocemos como el hebreo bíblico. Por ejemplo, el Salmo 23, esa cita que nuestra hermana Amalia nos acaba de leer, en el hebreo moderno se vería así, mire, ve. En el hebreo moderno se vería así. Una de las cosas curiosas, una de las cosas curiosas que tiene el hebreo es que se lee de derecha a izquierda, ¿va? O sea que ya desde ahí ya vamos, ya desde ahí ya estamos hablando de otras cosas, ¿va? Entonces, el hebreo moderno se ve así. Pero fíjese que ya en el hebreo bíblico, el hebreo bíblico tiene dos cositas que el hebreo moderno no tiene. ¿Cuáles son esas dos cositas que el hebreo bíblico sí tiene y que el hebreo moderno no tiene? Una de ellas es una cosa que se llama cantilación. Cantilación. La cantilación son estos simbolitos. Mire, ve, aquí donde estoy pasando el puntero, este, este que está aquí abajo, este que está aquí abajo, ese. Esos son los símbolos de cantilación. Y la cantilación a los israelitas, ¿para qué les sirve? Para cantar el hebreo. Por eso es de que usted se fija que a veces, por ejemplo, cuando salen esos señores así de negro, los judíos ortodoxos, se oye que cuando están leyendo están así como medio cantando, ¿verdad? Entonces, ese medio canto que ellos tienen, no es que se lo inventan así a tontas y a locas, ¿va? Sino que ellos pues usan estos simbolitos de la cantilación, que la cantilación para lo que sirve es para que ellos para que ellos puedan tener ese medio cantito cuando están leyendo el hebreo. También hay otra cosa que el hebreo bíblico tiene y que el hebreo moderno no tiene, y es esto, mire, ve, es la puntuación masorética, que son estos puntitos, estos simbolitos que están aquí abajo, donde estoy pasando el curso, el puntero, están aquí, aquí, aquí. Y esos que hacen son las vocales. Pero ¿por qué se le pusieron? En el hebreo moderno no se necesitan. Fíjese bien, en el hebreo moderno no se necesitan, pero en la antigüedad se las pusieron con qué idea. Como el hebreo no tiene vocales, entonces a más de alguien pensó, mire,
lo que va a pasar es que a la gente se le va a olvidar la pronunciación. ¿Por qué razón? Porque como Israel pasó por un momento en el que estuvo bajo dominio griego, entonces la cipotada pues ya estaba olvidando el hebreo, pues, sino que a ellos lo que les gustaba era hablar en griego, ¿va? Es como que usted le diga a la cipotada actual que vive en Estados Unidos, hablar en español no le gusta, ¿va? Sino que les gusta que se les hable en inglés, ¿va? Entonces ellos tenían esa situación. Los judíos en algún momento pensaron a la gente se le va a olvidar la pronunciación. Entonces, para preservar la pronunciación para el futuro, ¿qué fue lo que hicieron? Le pusieron todos estos simbolitos, con la idea de que sin importar el tiempo que pasara, la pronunciación no se perdiera. Claro, eso a la hora de las horas fue bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, en tiempos modernos, cuando ya Israel volvió a ser nación otra vez y que empezaron ellos en la reconstrucción de su cultura, como hicieron en el caso del hebreo, se valieron precisamente de todos estos simbolitos que usted ve aquí abajo, que el israelita moderno para leer no los necesita, pero que para poder preservar la pronunciación lo hicieron de esa manera. Ahora, ¿y qué es lo que sucede? Y ya cómo se ve el hebreo completo, por ejemplo, aquí todos estos casos, todo es el Salmo 23, todo es el Salmo 23, solo que este es como lo leería el israelita moderno, las letras son las mismas. En el caso de este tiene la cantilación, en el caso de este tiene las vocales, y ya como se ve en el texto hebreo, se ve así, mire. En el caso del texto hebreo, tiene combinados los dos simbolitos. Los de las vocales, este es vocal, estos dos son vocales, este de aquí es cantilación, este de aquí es cantilación, este es vocal y ese es cantilación. Entonces, así es como se ve el hebreo en sus diferentes etapas. Quiero que le ponga atención a una situación, a esto que le voy a señalar acá. Mire, ve, esto que donde estoy pasando el cursor, esto de aquí es la letra Yod. Quiero que la tenga en su mente porque más adelante vamos a hablar un poquito acerca de ella. Porque vamos a ver de que esa letra pues es un poco traviesa, porque es la letra más chiquita del alfabeto hebreo, pero tiene que ver precisamente con un pasaje que dice Jesús en el Nuevo Testamento sobre un punto que para nosotros es importante, que más adelante lo vamos a ver, pero ahorita pues nada más quiero que se lleve esta imagen de que este ganchito que está acá, que es el más chiquitito, esa es la letra Yod. Ya vamos a hablar acerca de ese pasaje. Ahora bien, una de las cosas, por ejemplo, que a veces la gente se pregunta es esta: ¿y en la antigüedad que copiaban a mano, no será que el texto que nosotros tenemos tiene un montón de errores? O la otra cosa, ¿quién nos dice a nosotros que el hebreo que nosotros tenemos era el hebreo del Antiguo Testamento? Como lo copiaban a mano, lo más seguro es que han de haber dos que tres dedazos que a la hora de las horas, el texto que nosotros tenemos, lo que menos ha de ser es íntegro, ¿va? Esa es una pregunta muy válida, pero fíjese que también a la vez tiene una respuesta bien interesante. Porque resulta que en la copiada del Antiguo Testamento se hizo algo que en ningún libro, fíjese, en ningún libro en la historia de la humanidad en la antigüedad se hizo cosa semejante. Entonces, ¿qué hacían ellos, por ejemplo? ¿Qué hacían ellos cuando copiaban el Antiguo Testamento? Lo que hacían ellos era, por ejemplo, que hacían este tipo de cosas, mire, que por ejemplo preparaban el rollo, que el rollo tenía que ser de animales limpios, que era un animal limpio, por ejemplo, un cordero. O sea, no podía ser piel de otra cosa. Entonces el rollo había que prepararlo, tenía que ser de animales limpios. La otra cosa, debía ser preparada para el uso de la sinagoga por un judío. O sea, ya desde aquí vamos viendo de que había una serie digámosle así, de precauciones que ellos tenían para preparar el rollo. La otra cosa, las tiras, porque como hacían las páginas, para unir las páginas, tenían que ser hechas con pieles de animales limpios. Otra cosa que también debía de tener, cada piel debía tener un número igual de columnas a lo largo de todo el códice. Luego otra cosa, por ejemplo, que hacían, la longitud de cada columna no debe ser menor de 48 ni mayor a 60 líneas. Todo el códice debe ser rayado con anticipación. Si se escriben 3 líneas sobre páginas no rayadas, no tiene valor. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Lo que yo quiero que vayamos notando era, digámosle así, el cuidado, el esmero que esta gente ponía cuando hacía este trabajo. Es por eso de que cuando a veces hay quienes dicen, no, mire cómo lo hacían a mano, ¿sabe qué tantos errores hay, va?
a saber si la Biblia que nosotros tenemos en la actualidad, a saber si es. Lo más seguro es que sí es, fíjese. Lo más seguro es que sí es. ¿Por qué? Por todas las precauciones que estas gentes tenían. ¿Qué otra cosa más hacían? Por ejemplo, mire, otra de las cosas que hacían, la tinta debía ser negra preparada en base a una receta definida. Ninguna letra ni palabra debe ser escrita de memoria sin antes verla en una copia que el escriba debía tener ante él. O sea que no era aquello de que, mire, yo me puedo el pasaje, lo voy a escribir así de memoria. No, tiene que tener una copia nítida, ¿va? ¿Qué otra cosa había que hacer? El escriba debía tener una copia auténtica frente a él. Entre cada consonante debe existir el espacio de un cabello o de un hilo. Entre cada sección debe haber el espacio de 9 consonantes. Entre cada libro debe haber el espacio de 3 líneas. ¿Qué pasaba si no quedaban 3 líneas? En alguna parte se habían equivocado y ese ya no servía. Ese ya no servía. Mire qué otra cosa más hacían, por ejemplo. Deuteronomio debe terminar con una línea, aunque no exista la misma regla para el resto. El copista debe sentarse con vestimenta judía completa, lavar su cuerpo entero. O sea que para hacer eso había que estar bañadito, ¿va? Había que estar bañadito. Si un rey le hablase cuando esté escribiendo el nombre de Dios, no debe prestarle atención. O sea, mire, estoy poniendo el nombre de Dios y usted puede ser el rey, pero a mí eso, a mí, viera que me tiene sin cuidado. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Era precisamente por todos los cuidados que ellos tenían cuando hacían una copia. Bueno, incluso fíjese que en la actualidad, por ejemplo, me decía un judío una vez, porque precisamente yo estaba hablando con él respecto de qué es lo que ocupan ellos para la lectura en las sinagogas. Mire, me dice, una sinagoga para que tenga las escrituras para la lectura, tiene mínimo que prepararse $50,000, porque $50,000 vale digámosle así, la escritura hebrea más barata para uso de sinagoga, para uso de sinagoga, $50,000. Y lo que hace es que se lleva desde Israel hasta el lugar a donde va, a donde está la sinagoga, la persona que la lleva chineada. O sea, no la meten en las maletas de abajo, sino que la lleva chineada. Lleva unos sellos de garantía que en los aeropuertos existe el acuerdo internacional de que esos sellos no los rompen. Lo que sí, lo que sí pueden hacer es pasarla por rayos X. Eso sí lo pueden hacer, pero no romper los sellos. Eso sí no lo hacen. Entonces la persona, digamos, el rabino y todo, va con el rollo, va en el avión sentado como que si fuera un bebé. Ahí lo lleva. O sea, no lo mete ni en las maletas de arriba, pues. No lo mete ni en las maletas de arriba, sino que lo lleva chineando como un bebé y lo lleva hasta la sinagoga donde se va a usar. Y le digo yo, mire, ¿y qué pasa con las escrituras viejas? ¿Qué hacen con ellas? ¿Las botan o qué las hacen? No, me dice, se hace una ceremonia especial y se entierra, porque ellos dicen de que la palabra de Dios no será destruida. O sea que aún en la actualidad, ellos tienen un cuidado y ellos tienen un esmero que prácticamente ningún libro en la historia de la humanidad ha pasado con un cuidado semejante, de que ellos sean tan minuciosos. Y bueno, y fíjese que hubo un periodo, por ejemplo, que le quiero mostrar aquí rápidamente, que era el periodo de los masoretas. Estos caballeros eran todavía más locos, ¿va? Porque mire lo que hacían. Aparte de dedicarse a copiar los manuscritos, mire lo que hacían. Contaban cuántas veces aparecía una letra en cada libro. O sea, como que no tenían nada que hacer, ¿va? Señalaron la letra central del Pentateuco y de la Biblia hebrea y compusieron métodos de memorización para recordar los totales. Se les llamó masoretas por la palabra masora, es decir, tradición. Entonces, ¿qué hacían estos masoretas? Ellos eran pero tan meticulosos y tan cuidadosos que tenían contadas cuántas letras tenía que haber en cada renglón. Y si estaban haciendo la copia, por decirle algo, que en un renglón había 50 letras y en la copia que ellos estaban haciendo había 49, algo andaba mal. O sea, era una cosa, y ahí no era de que echemos corrector ni cosa que se parezca, ¿va? No, sino que tenía que quedar perfecto a la primera. Claro, como eran gentes que se dedicaban a eso, pues tenían una gran práctica, pero también independientemente de eso, que era lo que tenían ellos, una gran dedicación. Entonces eso a nosotros nos da una confianza
de que lo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento podemos decir con toda certeza de que sí, efectivamente es precisamente como fue inspirado por Dios y como fue transmitido a los profetas. Entonces, digámosle así que ese es el lado bonito de conocer precisamente eso. Por eso es de que a veces cuando alguien dice, ah, no, mire, si es que lo hacían a mano, a saber cuántos errores ha de llevar. No, aquí no. Aquí no, porque precisamente la manera en la que se hacía, el cuidado y el esmero con el que se hacía, bueno, incluso el cuidado con el que se trabaja en la actualidad, precisamente es una prueba bien importante de que tal cosa no ocurría. Ahora fíjese que vamos a entrar tal vez un poco a los específicos, vamos a entrar un poco ya a las aplicaciones bíblicas del hebreo. Esto que le estoy poniendo acá de la J y de la tilde tiene que ver con este pasaje de Mateo 5:18. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. Mateo 5:18. Amén. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús hace esta afirmación, precisamente está haciendo una afirmación que tiene que ver con el hebreo bíblico, porque menciona la J y la tilde, y esos símbolos, ¿cuáles son? La J era precisamente, ¿se acuerda la letrita que le estaba diciendo más al principio, ese ganchito chiquitito, va? La J se refiere a la letra iota, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y en el caso de la tilde, fíjese que en el texto griego se ocupa esta palabra. Mire la palabra queraía, que lo que se refiere es a un cuerno pequeño o una extremidad. ¿Y eso a qué se debe? Fíjese que en el caso del hebreo hay que tener una vista, pero de lince, ¿va? Porque aparte de que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, la otra cosa que tenía es que habían letras que se parecían. Le voy a poner un ejemplo. Aquí usted ve, por ejemplo, la letra Hey, mire cómo es, y luego acá tiene la letra G. Mire cómo es. A simple vista usted diría son iguales, pero vea que hay una diferencia porque la letra G aquí arriba a la izquierda tiene un espacio y la letra G no la tiene. Entonces cuando Jesús dice ni una J ni una tilde, la tilde se refiere a esas pequeñas diferencias, que distinguen una letra de la otra. Mire lo que sucede, por ejemplo, en este caso. Aquí tiene dos letras que también se parecen. La letra Resh, que es el equivalente a nuestra R, y la letra Dalet, que es el equivalente a nuestra D. Usted las ve las dos y aparentemente se ven iguales. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted ve que en el caso de la Dalet tiene un ángulo recto, mientras que en el caso de la Resh tiene una curva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tomar en cuenta esa diferencia, el cometer una equivocación en poner una letra por otra, o ya digo otra cosa o no digo nada, ¿verdad? Porque tiene que ser la letra exactamente como debe de ser. Entonces, para nosotros es interesante precisamente el hecho de que Jesús haya hecho la afirmación esa de decir ni una J ni una tilde. La J, ¿a qué se refiere? A la letra Yod, que aquí la tiene, que es la letra más chiquitita del alfabeto hebreo, y la tilde se refiere, como le comentaba, a esas pequeñas diferencias que están entre una letra y la otra. Quiere decir entonces de que así como lo explica el Señor, nosotros a la escritura, mire, yo tenía un profesor en la universidad que él decía una cosa bien interesante. Él nos decía, nos daba una materia que se llama Derecho Tributario, que es acerca de las leyes relacionadas con los impuestos. Entonces nos decía, mire, nosotros debemos de leer la ley como leen la Biblia los evangélicos, decía, no como la leen los católicos. Y él a lo que se refería era de que, mire, los evangélicos leen la Biblia como que están comiendo pescado, ¿va? Que le están sacando las espinitas para no tragarse una espina, ¿va? Sino para comer exactamente la muy carne. Claro, a mí en el fondo me gustó el cumplido, ¿va? En el sentido de que vaya, qué bueno de que un profesor inconverso entiende de que los evangélicos somos minuciosos al leer las escrituras, o por lo menos eso es lo que debemos de ser, ¿va? Eso es lo que debemos de ser. Basándonos en esto que dice Jesús de que ni una J ni una tilde va a pasar, definitivamente de que la minuciosidad, ¿cómo se le puede decir? La observación que nosotros debemos de tener sobre las escrituras debe ser, pero bien cuidadosa, ¿va? Debe ser bien cuidadosa. Entonces es por eso de que en este caso, ¿qué hace el Señor?
precisamente haciendo referencia a dos cuestiones del hebreo. Por eso es que él viene y dice ni una J ni una tilde. La J, como le decía, se refiere a la letra Yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde se refiere a estas diferencias que hay entre una letra y la otra, ¿verdad? Dígame, hermana Gladys, perdón. Hasta hoy me estoy dando cuenta, 1000 años Ah, más tarde, cuántas equivocaciones. ¿por Porque, qué? porque eso nosotros lo aplicamos al abecedario de nosotros, al No, alfabeto de nosotros, ¿verdad? no, O pero sea, no, eso es lo que comúnmente oímos y nosotros hemos repetido también, ¿verdad? no, Bueno, pero lo que no, no sabíamos, pues, ¿verdad? no, pero no. Entonces, yo hasta hoy ya estudiando escuché eso de usted, creo que fue que lo escuché en una clase de griego. Ah, Entonces, pero sí nosotros lo aplicamos a nuestro abecedario. ¿Verdad? no, Porque eso es lo que comúnmente se escucha, ¿verdad? así es. Y sabe por qué, precisamente por la cuestión esa, por qué a veces algunas personas no se meten a aprender hebreo. No es fácil, tampoco es difícil, ¿va? Tampoco es difícil, porque si hay gente que lo ha aprendido, se puede. Le cuento, por ejemplo, el español está entre los idiomas más difíciles de aprender. Ay, nosotros sentimos el español fácil. Pues sí, porque es nuestro idioma nativo. Pero si nosotros estuviéramos del otro lado de la barda, que no fuéramos nativos, latinos o españoles, sentiríamos el español bien difícil de aprender. ¿Por qué razón? Porque el español está entre los idiomas más difíciles de aprender. Como nosotros hemos nacido con él, por eso es que lo sentimos fácil, ¿va? Lo mismo sucedería en el caso del hebreo, por ejemplo, que si nosotros hubiera sido ese nuestro idioma nativo, la verdad que lo sentiríamos súper fácil, pues, lo sentiríamos súper fácil. Pero con todo y eso es importante precisamente el que nosotros conozcamos que existen este tipo de situaciones y que tienen que ver en este caso precisamente con cuestiones como esta, ¿no? Que tienen que ver con el hebreo bíblico. En este caso, pues ya para los que no se sabían esa parte, pues aquí digámosle así que hemos hecho esa aclaración, ¿va? Hemos hecho esa aclaración. Se pone a pensar, hermana. Bueno, luego fíjense que hay una cosa bien interesante, por ejemplo, de que a través del hebreo bíblico se puede conocer. Ya ves de que con los católicos muchas veces está en la discusión esa de que si los libros del Antiguo Testamento sí deben ser 66, como nosotros decimos, sí, 66, o en el caso del Antiguo Testamento, si son 39 como nosotros decimos, o 46 como ellos dicen. Entonces, claro, uno como que a veces se pone a pensar, mire, ¿y habrá algún versículo que sugiera la cantidad? Pues fíjese de que ese versículo sí existe. Ese versículo sí existe y lo que sucede que ese versículo que sí existe considera el qué, el hebreo bíblico para hacer la afirmación. Acá tenemos, por ejemplo, cuando Jesús se aparece a los discípulos que iban camino a Emaús. Hermana Olga, si nos lee, por favor, Lucas 24:27. Lucas 24:27. Amén. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí cuando Jesús se le aparece a los que iban camino de Maús, está la cuestión esa de que dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, esto pues en parte nos ayuda a contestar en la situación, ¿verdad? Porque a veces hay quienes dicen, en el Antiguo Testamento no se hablaba de Jesús. ¿Cómo no? Claro que sí. Lo único que se hablaba a nivel de profecía, a nivel de tipos, a nivel de una serie de situaciones, pero el Antiguo Testamento sí habla acerca de Jesucristo. Es por eso de que Jesús, ¿qué es lo que hace? Agarra las escrituras del Antiguo Testamento y dice, y comenzaba, dice, en Moisés y los profetas. Luego hay una segunda cita, siempre en el Evangelio de Lucas, hay una segunda cita que todavía lo dice más claro, mire, y es esta que está acá, es Lucas 24:44. Hermana Gladys, si lo puede leer, por favor. Lucas 24:44. Amén. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos? A lo que está haciendo es referencia a la triple división del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, en el texto hebreo, ¿cuántos libros hay? 39.
Quiere decir entonces, de que si ahora nosotros venimos y decimos, mire, ¿y cuántos son los libros del Antiguo Testamento? 39. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hebreo solo hay 39. Entonces vea que a la hora de las horas, el meternos en esta cuestión del hebreo como que tiene su encanto, ¿va? Como que nos ayuda a contestar ciertas cosas que tal vez nosotros así nomás podríamos decir, mire, y eso como que más suena a una discusión de religión, ¿va? Claro, esto que le estoy poniendo acá es precisamente, por ejemplo, la ley de Moisés. Aquí le estoy pasando en el puntero, en el hebreo se llama Torá. Torá, que se refiere a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego estaba, por ejemplo, los Neviim, que es lo que usted tiene acá, que se refiere a los profetas. Para el texto hebreo, los profetas comenzaban con el libro de Josué, porque Josué para los israelitas es considerado profeta. David es considerado profeta. Abraham es considerado profeta. Entonces los profetas comenzaban con Josué en el texto hebreo y llegaban incluso hasta los profetas mayores y los menores como nosotros los conocemos. Y la tercera parte la tercera parte del texto hebreo es esto que está acá, mire, que se llama Ketubim. El Ketubim comprende los salmos, los proverbios, Job, Eclesiastés, Cantares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí Jesús dice los salmos precisamente porque la tercera sección, o sea, el Ketubim, las escrituras, comenzaba con qué libro, con el libro de los salmos. Entonces, cuando Jesús dice lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿a qué está haciendo referencia? A la división del Antiguo Testamento en el hebreo, que tenía los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ellos lo que hacían era que los tenían agrupados en 22, pero ya a la hora de las horas, el contenido es el mismo. El contenido es el mismo. La diferencia era que ellos hacían grupos diferentes. Por ejemplo, los de Samuel eran un solo libro, Reyes era un solo libro, los profetas menores eran un solo libro. Entonces así le daban 22. Pero a la hora de las horas son los mismos 39 que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Entonces, en ese aspecto, vea cómo el hebreo, digámosle así, que nos ayuda a responder esa situación, pues. El hecho de poder decir, mire, ¿y ustedes por qué solamente tienen 39 libros? Porque en el texto hebreo del Antiguo Testamento solo hay 39. Por esa simple y sencilla razón. Hermano José, dígame, perdón. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Sí, y hay algunos, son 39, porque al principio decía usted que se habían agrupado como entre 20, 22 o 22, por ahí, 22. pero era porque como que Crónicas era un solo libro, con Sí, Samuel y un solo libro, pero después a la hora de la división del canon se hicieron individuales. sí. Sin embargo, hay unos libros que mencionan, dice, por ejemplo, en Crónicas, no me recuerdo en qué libro, si se me va Ajá, de la mente, que hay unos libros que dice, y estas cosas no están escritas en el libro de Hazer o en el libro de Enoch, sí, y lo menciona, pues, el Antiguo Testamento como tal. claro. Sí, claro que sí. ¿Por qué no están? Y bueno, si uno lo busca en internet, sí, están como esos libros que alguien los recopiló, hasta la fuente no sé, ¿verdad? No podría decir que sí son verdaderamente esos libros, Sí, pero sí están como en esa literatura. ¿Cómo sí. queda entonces, digamos, ese canon entonces en ese momento, Pastor? Gracias. Vaya, lo que sucede es que, por ejemplo, el libro de Hazer, el libro de Enoch y algunos otros libros que están mencionados así, ¿por qué no forman parte del Antiguo Testamento? Porque no era el plan de Dios que formaran parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, vaya, en el caso de la Biblia en general, y específicamente del texto hebreo en particular, los que están es porque a través de la historia una de las cosas que Dios ha hecho es preservarlos para que esos no se pierdan. Ya en el caso de los otros, ¿qué pasa, por ejemplo, con el libro de Hazer? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el libro de Enoch? Son bonitos como literatura. Y como una cuestión de cultura general, usted los puede leer sin ningún problema.
Lo que no podemos hacer es ponerlos a la par de la palabra de Dios. Esa es la parte que no podemos hacer. O sea, decir, mire, fíjese, yo he escuchado muchas veces esa discusión, ¿va? De que, por ejemplo, miren, Génesis dice tal cosa, pero en el libro de Enoc dice tal cosa. El libro de Enoc puede ser leído como cultura general, pero no para ponerlo a la par de la Biblia, ni para desmeritar la Biblia, como decir de que, mire, ¿y por qué en la Biblia dice así y en el libro de Enoc dice así? No, la Biblia es la que manda. La Biblia es la que manda. Y en el caso de esos escritos, lo que sucedió era precisamente que no era parte del plan de Dios que formaran parte de los libros que serían parte de eso que dice Jesús, del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, claro, existe el libro de Jacer, existe el libro de Enoc, y hay algo otros libros que están mencionados en Crónicas más que todo, pero que Perdón, no era parte del plan de Dios que formaran parte de las escrituras. Dígame, hermano Efraín. sí, Amén, pastor, pastor. Amén. sí, A ver, pastor, perdón la pregunta. a ver. ¿Será que para nosotros, o sea, en la Biblia no aparece, ¿verdad? Solo menciona los libros, ¿verdad? Nosotros o sea, en la Biblia no está en el propósito de Dios, ya lo mencionó usted, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente, pastor. ¿Será que para los judíos en sus culturas es común y corriente los demás libros como conocimiento para ellos? ¿Estará en el Talmud, en el Mishnah o dónde estará, pastor? Gracias, pastor. Ellos, Esa es la ellos los conocen, los leen, los estudian, pero hacen lo mismo que nosotros, de no ponerlos a la par de la palabra de Dios. Eso es lo que ellos no hacen. O sea, ellos saben que esos libros existen. Y como esos libros, más así con el Internet ahora, como decían hace un momento, mire, si eso está disponible en Internet, están en librerías, y los judíos los conocen, los teólogos cristianos también los conocen, pero lo que no hacen es ponerlos a la par de la Biblia. O sea, con la misma autoridad, pues. O sea, como decir, pues mire, como el libro de Enoch dice eso, entonces hay que corregir la Biblia. No, hasta ahí no, hasta ahí no. Simplemente se conoce como cultura general. Si usted los quiere leer, bueno, hay videos en YouTube donde dramatizan el libro de Enoch, por cierto, por si alguien los quiere ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por cultura general se pueden leer, pero no para ponerlos a la par de la palabra de Dios o como para decir, mire, la Biblia se equivoca porque en el libro de Enoch dice tal cosa. No, eso no. Eso no. Los que forman Hermano, parte, dígame, perdón, una pregunta. a O ver, sea dígame. que estos libros no fueron inspirados por Dios entonces, No, no, no. Simplemente pero son, al momento de dividirlos sí estaban juntos. no, es que nunca, Sí, nunca formaron parte del texto hebreo. del can. No, 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 Ah, nunca formaron parte del texto hebreo. Entonces, es más, incluso algunos de ellos, los escritos originales que tienen de ellos son en griego. Entonces, los judíos, ellos tomaron un criterio. Los que van a ser parte de la palabra de Dios, punto número 1, tiene que estar escrito en hebreo. Entonces, el libro de Enoc, Macabeos, con el libro de Judith, Baruch, ¿por qué están Judith. fuera? Porque no están escritos en hebreo. No están escritos en hebreo. sí. Entonces, Perdón, pastor. ya eso que hace, los deja fuera. Dime, Sí, hermano perdón, Efraín. pastor. A ver, sí. Entonces, quizás es la comparación como los profetas escritores y los no escritores, ¿verdad? Él pasa cuando se mencionan pasajes así. ¿Será eso quizás, pastor? Vaya, le voy a poner una explicación más fácil. Usted, por ejemplo, usted puede leer un comentario bíblico de un pasaje. Puede ser que el comentario sea interesante, pero no lo podemos poner al nivel de la palabra de Dios, porque la que tiene autoridad es la Biblia. Distinto es que usted diga, mire, fíjese que encontré un comentario que dice esto, encontré otro comentario que tiene otro punto de vista, y se puede conocer nada más a nivel de opinión, pero la que tiene la autoridad es la que manda es la Biblia. La que manda es la Biblia. Amén, pastor, correcto, gracias. Entonces, en el caso de todos estos libros, sí existen, los judíos los conocen, en algunos casos yo le aseguro que muchos de ellos hasta los han leído y toda la cosa, pero ellos tienen el cuidado de que no los ponen al nivel de la palabra de Dios, o sea, no les dan la misma autoridad, porque para ellos, así como para nosotros, en el caso del Antiguo Testamento, los que tienen autoridad son los 39, y en el caso del Nuevo Testamento, para nosotros los que tienen autoridad son los 27 que nosotros conocemos. Dígame, hermana. Ah, Fíjese que están hablando todo eso, pastor. Me estaba acordando que hace 2 días una amiga mía me mandó, me hacía una pregunta
porque ella se ha puesto a ver un video en YouTube donde habla de los evangelios apócrifos. Ujú. Y está el Evangelio de María Magdalena. Yo nunca había escuchado eso. El Evangelio de María Magdalena, el Hay Evangelio de de Judas. Nicodemo, Todas aparecen. hay un montón de esos. Ah, y Hay me un- dice, mira que me siento confundida. Y entonces yo, con lo poco que sé, le expliqué, ¿verdad? Que no, pues nada que ver, porque medio escuché el video que me mandó y no, unas locuras que hablan. Entonces, no le digo a todas luces, no, eso no es de Dios, pues le digo yo, pero sí ve, o sea, hay muchas cosas que si no es a través del Espíritu Santo, creo que a cualquiera engañaría. Así es. Vaya, fíjese que en el caso del Nuevo Testamento está, por ejemplo, el Evangelio de María, está el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Bernabé, los Hechos de Jesús y Ajá. Tecla. Quiero ver la primera epístola, la primera y segunda epístola de Clemente a los Corintios. O sea, hay un montón de libros de la época que no recibieron el testimonio de los apóstoles para ser palabra de Dios. Usted se fija en el libro de Hechos que cuando habían ese tipo de situaciones así, ¿qué hacía la iglesia? Iban y le preguntaban a los apóstoles, ¿ustedes qué opinan? Entonces los apóstoles decían que no, quedaban fuera. Y como ellos estaban respaldados por la autoridad de haber visto a Cristo resucitado, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Era prácticamente una autoridad segura como para poder decir, mire, los 27 que nosotros tenemos son los que deben de ser. Todos esos libros que hemos mencionado eran libros que existían en la época y que por cultura general, si usted los quiere leer, es bonito leerlos, pero no se pueden poner al nivel de la Biblia como para decir, mire, fíjese que aquí la Biblia se equivoca porque en este libro dice tal cosa. No, eso no, eso no. La que tiene autoridad es la Biblia y la que manda es la Biblia. Nosotros podemos leer eso como cultura general, nada más, pero la que tiene la autoridad y el aquello de que es palabra inspirada de Dios es la Biblia. Esa es la que manda y esa es la que para nosotros tiene autoridad. Bueno, ya ve, ya ve, mire qué cosas se van desenrollando de todo esto, ¿va? Por eso le decía de que es un tema que en algún momento yo consideré que podía ser algo interesante, no solamente para ustedes, sino que también inclusive para otras gente a quienes les van a compartir el video. Luego fíjese que déjeme hacerle referencia a otra situación de las escrituras que es bien interesante, y es lo que tiene que ver con el Salmo 119. Si usted se fija cuando lee el Salmo 119, usted se fija que cada 8 versículos el Salmo está dividido. Que por ejemplo tiene Aleph, Bet, Gimel, Dalet, eso está cada 8 versículos. ¿Y eso qué es? Es el alfabeto hebreo. Es el alfabeto hebreo. Porque resulta que en el español hay una cosa que no se ve, que en el hebreo sí se ve, y es lo siguiente. Aquí tiene el Salmo 119 del 1 al 8, cómo se ve en el español. Ahí está cómo se ve en el español. Y en el hebreo, ¿cómo se ve? En el hebreo se ve así. Pero hay una curiosidad. Usted se fija de que todos se comienzan con esta letrita que aquí que le estoy marcando. Mire que parece como que es una X, ¿verdad? Todos los versículos comienzan con una X. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el texto hebreo, los primeros 8 versículos en el hebreo comienzan con Aleph. Los siguientes 8 versículos en el hebreo comienzan con la letra Bet. Aquí la tiene, mire, aquí se la estoy señalando, ¿ve? La letra Bet. Y así podemos ir por todo el Salmo hasta llegar a los 176 versículos del Salmo. Porque ¿sabe por qué tiene 176? Porque las letras del alfabeto hebreo son 22. Entonces usted multiplica 22 por 8, le da 176. Yo digo una cosa, ¿en qué nivel de inspiración estaba este sujeto para hacer un acróstico de 176 versículos utilizando el alfabeto hebreo y que todo el salmo, el tema central sea la palabra de Dios?
con que hacer un acróstico con el nombre de cada uno de nosotros, que puede tener 5 o 6 letras, no es un gran lío, no digamos hacer un acróstico de 176 versículos y que todos sigan el orden del alfabeto hebreo y que todos estén relacionados con la palabra de Dios. ¿Va? Se imagina usted el nivel de, o sea, ¿qué podríamos decir? La genialidad que tenía este tipo, pues. La genialidad que tenía este tipo. No es el único pasaje de la Biblia que está así, porque Lamentaciones también está así. El único capítulo en Lamentaciones que no está así es el 3. De ahí el 1, el 2, el 4 y el 5 están así. Y uno dice, mire, y esta gente que comía usted. A, sa- a saber qué era el cereal que comían pues sí, para poder hacer esto, pues. Para poder hacer esto, porque no es así nomás. Entonces, claro, son de las situaciones que uno dice, definitivamente la escritura es especial. Aunque yo no, fíjese, aunque yo lo quisiese creer, vaya, está claro que nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero supóngase que yo no quisiera creer eso, supóngase que no, por lo menos esto me tiene que invitar a pensar de que este libro es especial, porque prácticamente no hay libro en la historia de la humanidad que tenga una cosa semejante. Dígame, hermana Olga. Fíjese que solo un comentario chiquito. A ver. Yo pienso que el Salmo 119 es una oración. Y qué bonita la forma de orar del salmista cuando él escribe, venga tu misericordia sobre a mí, Jehová, creo que es el 41. Y en el 42 le dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Mm, Y leo todo el salmo y siento que es una oración, que está orando, pero está una oración tan fundada en la palabra, fundada en las bueno, promesas. Digo, qué hermoso es ese salmo realmente. Y recuerdo también, yo estuve en un coaching para pastores que nos ayudan mucho a nosotros. Y en una de las prácticas, el hermano, el coach, dijo, quiero que hagan sus propios salmos wow. acerca de la situación que están pasando. Ajá. Y vean los ejemplos de David. Mire, y le digo si esta, como dicen, si las balas de esta escopeta le sirven, es una herramienta. Y Ujú, la gente empezó a sacar de su corazón y a hacer sus propios salmos y llorando, escribiéndolos los pastores. Y dice, si tiene valor de compartirlo, compártalo. Y viera qué ujú. hermosos salmos somos capaces de hacer todos, hermanos. Mire qué interesante eso. Es una forma de orar. Y bueno, no viene al tema, pero lo quería compartir. No, pero yo discreparía un poco por esto, porque los salmos se escribieron para ser cantados, Ujú. ¿verdad? O sea que el Salmo 119 no era tanto para leerlo, sino para cantarlo. Ya vamos a ver más adelante un poquito hablando acerca de la música, porque ¿qué tiene la música? Usted aprende algo mucho más fácil cuando lo canta. Entonces, entonces el hebreo tiene esa curiosidad de que hay muchas partes del texto hebreo, bueno, la misma cantilación de la que hablábamos al principio, ¿qué es lo que sucede? La cantilación para ellos, ¿a qué les servía? Para cantarlo, porque cuando usted canta aprende más rápido. Y una de las cosas, por ejemplo, que tienen los salmos, es que los salmos son vivencias. Imagínese usted, por ejemplo, el Salmo de David, el 51, sobre cuando pecó con David y Betsabé. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Reflejar la vivencia de ese momento, pues. Entonces, por eso es de que me gusta esa experiencia y yo le diría que no está tan fuera de lugar, ¿va? En el sentido de que como que sería un experimento interesante de hacer, ¿va? Ya en algún momento de, digámosle así, de tranquilidad que tenga ese espacio, la verdad que sería un experimento muy interesante de hacer. Entonces, ¿pero por qué? Porque los salmos eran escritos para ser cantados.
y en algunos casos, ¿qué era lo que reflejaba? La vivencia del escritor. Este sujeto a saber o sea, que tan compenetrado estaba con la palabra de Dios, de que imagínese hacer semejante obra, ¿va? Hacer semejante obra, de agarrar las 22 letras del alfabeto hebreo, multiplicarlas por 8, hacer el acróstico y que todo tenga que ver con la palabra de Dios. Por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese fulano estaba en otro nivel, usted, definitivamente. Ese sujeto estaba en otro nivel. Entonces, son situaciones que a la hora de las horas le digo, claro, y quiero insistir en esto, para nosotros estamos claros que la Biblia es la palabra de Dios, pero supongamos que yo no quisiera creer eso. El solo ver esto ya es como para ponerme a pensar, mire, ese libro es especial usted, ese libro es especial. Ahora fíjese que siempre aprovechando esa cuestión del hebreo, quisiera explicarle un pasaje que es bien interesante y que nos va a ayudar a comprender un punto que yo sé que le va a gustar. Es esto, mire lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Hermano Efraín, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Isaías 53, 4 y 5. Amén, pastor. A ver, ahí está en pantalla, si lo quiere leer de ahí. Amén, Isaías. pastor. A ver, léalo, por favor. Sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Correcto. Mire, un pasaje que aún así como está en el español, dice mucho. Bueno, para empezar, en el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca de que por qué Jesús amaba a las personas, dice que es el cumplimiento de este pasaje. O sea que ya desde ahí ya ya nos deja un punto bien interesante para reflexionar, ¿no? Para reflexionar de que tuvo su cumplimiento en los milagros de sanidad de Jesús. Después el apóstol Pedro lo vuelve a citar allá. Pero fíjese que yo quiero llamar su atención a dos situaciones, que en el versículo 4 menciona enfermedades y menciona dolores. Y será lo mismo. En el hebreo no. En el hebreo no. Porque en el hebreo hay una diferencia bien interesante. Mire, resulta que la palabra que se ocupa en el texto hebreo es esta que tenemos acá. Mire, ve la palabra makov. Y esa palabra makov, ¿a qué se refiere? Se refiere a angustia, a pena o dolor. Y eso pues aquí le estoy poniendo el diccionario Strong y le estoy poniendo la fuente por aquello de que a veces en TikTok aparecen un montón de cosas, pero no dicen de dónde lo sacaron, ¿va? Entonces suena más a como invento. Y resulta que hay un léxico que se llama el léxico hebreo caldeo de Gesenius, y ese léxico cuando comenta la palabra, ¿qué es lo que, mire lo que dice pain of soul, o sea, enfermedad del alma. Y sorrow, esta palabra acá, lo que se traduce es pánico. Entonces, a la luz de esto, ¿qué es lo que sucede cuando dice Él llevó nuestras enfermedades? ¿Cuáles? Las físicas. Y sufrió nuestros dolores. ¿Cuáles? Los emocionales. O sea, si ya de por sí en el español el pasaje es bien interesante en el sentido de saber de que Cristo, aparte de llevar nuestros pecados, llevó ese tipo de situaciones en la cruz, y ya en el español no deja de ser interesante. Perdón, no digamos en el hebreo, no digamos en el hebreo. El hecho de saber de que Jesús llevó mis enfermedades físicas y llevó también mis enfermedades emocionales. Claro, una de las cosas que a mí me llama la atención, y me decía alguien un día de estos, porque esta persona está en un ministerio de cárceles, y una de las cosas que dice que ha logrado en el corazón de muchas personas es lo siguiente, que a veces a más de alguien le dice, el Padre te ama.
Y ya le ha pasado que cuando les dice a las reclusas, o a los hombres incluso, se sueltan a llorar, pero como niños, ¿no? Aquel que dicen, nunca alguien me había dicho eso. Claro, para nosotros a la hora de las horas es entendible. ¿Por qué? Porque Jesús llevó nuestras enfermedades, las físicas, y llevó nuestros dolores, las emocionales. Entonces, puede usted darse cuenta, pues, y aquí, ¿qué es lo que sucede? Por eso le he puesto acá el diccionario Strong, que es precisamente, es un comentario de hebreo bíblico, y el léxico hebreo caldeo de Gesenius, los dos precisamente para decir de que, mire, ¿y eso de dónde se lo está sacando? ¿Lo está sacando de TikTok? No, sino que hay investigación seria al respecto, hay investigación seria al respecto que respalda este punto de vista que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí usted puede darse cuenta precisamente cómo en este caso el hebreo bíblico que hace nos da una luz todavía más interesante de un pasaje que nosotros conocemos y a la hora de las horas nos hace ver qué bonito y ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no darle gracias a Dios de que en la cruz de Cristo hayan sido llevadas aún ese tipo de cosas, ¿va? Por eso es de que usted ve que el apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora bien, a la luz de Isaías 53, si Él llevó también nuestros dolores, quiere decir de que lo que dice el apóstol Pedro allá está más que justificado, de que aún nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestras frustraciones, las podemos llevar a la cruz de Cristo porque fueron llevadas en la cruz. ¿Seguimos? Sigamos, va. Pero yo creo por algunas sonrisas que estoy viendo, yo creo de que el concepto básico se está entendiendo de por qué esto es importante. Dígame, hermana Gladys, perdón. Solo una duda, pastor. A ver, dígame. En la parte final del versículo 5, este, un pastor a nosotros nos enseñó que cuando dice y por su llaga fuimos nosotros curados, nosotros lo aplicamos a la sanidad física, pero él dice que él nos decía que eso se refiere al perdón de nuestros pecados. En cierto modo sí, pero por eso le hacía mención de que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en los Evangelios precisamente, cuando habla acerca del ministerio de sanidad de Jesús, dice, y para que se cumpliese la escritura que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Nuevo Testamento lo aplica también a las enfermedades físicas, también. O sea, no es que No no es que sería un el otro no error. esté incluido. Ajá, no No, sería no un sería un error. error. Ujú. No, Ok. no, sino que también incluye eso, también incluye eso, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que es bien importante que nosotros podamos considerar. Gracias. Luego fíjese, Perdón, pastor. A ver, dígame, Entonces en el Nuevo hermano, Testamento sí, en el Nuevo Testamento ya se refiere cuerpo, mente y corazón, o sea, todo el ser, ¿verdad? Así como Romanos 12. ¿Será así, pastor? es, es que sabe qué es lo que hace, qué es la promesa de las Escrituras, es que el Señor tiene una restauración completa, el Señor tiene una restauración completa. Es que yo no sé, a veces la gente como que lo limita meramente al hecho de decir, mire, reciba a Cristo para que usted sea parte de la iglesia. Sí, está bien, pero es más que eso, pues, es más que eso. Por eso es de que Jesús decía cosas como, por ejemplo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que aquellas personas que tienen cargas emocionales nos acerquemos a Él para recibir descanso. O sea, de que Jesús, aunque sanaba físicamente a las personas, pero también tenía sanidad desde el... Imagínese usted, vaya, por ejemplo, por ponerle un caso, la mujer sorprendida en adulterio. ¿Se imagina usted para ella lo feo que debió representar de que tenía el prestigio de decir, no, hombre, esa es la mujer que se anda metiendo con un montón de hombres?
¿Y qué es lo que le dice Jesús después? No te condeno. Eso sí, le dice, vete y no peques más. ¿Va? O sea, no lo volvás a hacer, no lo volvás a hacer. Pero yo estaba escuchando, por ejemplo, un día de estos, un podcast, mi hija me lo recomendó, acerca de una persona que fue abusada en su niñez. Y le digo yo a mi hija, porque estábamos viendo el podcast, y le digo, mira, le digo, qué radiante se ve la sonrisa de esa persona. Pero ella en su historia, ella narra que una de las cosas que ella tuvo que hacer fue perdonar a la gente que le había hecho daño. Claro, ahí viene la cuestión aquella de que, ¿y por qué lo voy a perdonar si yo soy la víctima? No, pero es que el perdonar, ¿qué implica? Implica que nosotros nos estamos liberando de esa carga. Y es precisamente lo que la escritura tiene acá cuando dice que Él llevó nuestros dolores. O sea que Él no solamente nos puede sanar físicamente, sino que también nos puede sanar emocionalmente. Pues de que si hemos recibido un daño en ese tipo, de poder decir, mire, yo eso me puedo deshacer de eso y puedo vivir mi vida de aquí en adelante feliz, sabiendo que el Señor llevó eso en la cruz. ¿Verdad? Perdón, pastor. Entonces, Sí, perdón. ajá, sí, Como dígame. tiene relación, ¿verdad? Lo que dijo, lo que dice Santiago si es que no me equivoco, parece que 5, ¿verdad? 5:12, donde habla de la sanación de las enfermedades y dice, y por último habla del perdón, ¿verdad? O sea, completo. Gracias, Sí, pastor. dice, cabal, dice que hay que confesarnos unos a otros las ofensas para ser sanados, dice. Y cualquiera podría pensar, ay, ¿eso qué tiene que ver? Mucho. Por eso es de que hace Jesús en la cruz. Lleva las enfermedades y lleva los dolores. En este caso, según estamos viendo, el texto hebreo nos demuestra de que tiene que ver con aquellas cuestiones de los daños emocionales. Eso también fue llevado en la cruz. Yo creo de que si a partir de ahora y si eso ha sido, esa es la idea, despertarle su interés por el hebreo bíblico, ¿va? Porque le digo, a la hora de las horas, es un mundo muy lindo, es un mundo muy lindo que vale la pena ver. Déjeme avanzar hermano José, dígame, perdón. No, perdón, pastor, adelante, quizás al final, para que continúe, pastor. Gracias, No, gracias, pastor. pero si gusta para que la idea no se pierda. Sí, pastor. Es que estaba aquí viendo y se me había ido un poquito por alto la situación, pastor, permítame conecto esto que se me quedó sin audífono, pero la cuestión es esta, pastor. Eh, de acuerdo al hebreo, su traducción es como se llama, es fidedigna con los textos que todavía algunos que usted nos enseñó en alguna de sus clases. Me acuerdo que se tenían los textus receptus, el códice sinaítico y todo lo demás. Pero en las nuevas versiones, ¿verdad? En las nuevas traducciones, cuando usted mencionaba el aspecto de una coma ni una tilde pasará, hay algunas versiones que como que por hacerlo quizás así un poco más entendible, le cambian un poco el sentido. Y me llamaba mucho la atención Ajá. y me preocupaba un poco porque a través de las redes sociales había visto yo un video donde había un predicador, no me recuerdo de qué denominación ni nada, pero él empezó a hablar de la versión Reina Valera 1960, Casiodoro y Cipriano de Valera y todo lo demás, y dijo que era la versión más cerrada que había de la traducción del hebreo antiguo para acá, ¿verdad? Y nosotros habíamos estudiado con usted en el área de seminario que era muy atrevido el poder llegar, ¿verdad?, a decir esa situación, porque eso ha sido un trabajo muy grande que han tenido, pues, hombres, ¿verdad?, dedicados prácticamente su vida a eso, y venir así, claro, la ciencia en ese momento y no sé, se tenía, quizás a lo mejor no estaban los códices, lo que se había visto de los manuscritos últimos de allá, de la cueva de Qumran y todo lo demás. ¿Qué hay de situación al respecto, pastor?
porque si nosotros agarramos textualmente, yo veía el Salmo Isaías 55:4 en diferentes versiones y no cambia nada, no cambia nada. Sí, y de hecho hay una versión que es de la Reina Valera antigua y dice, Él llevó nuestras penas, ¿verdad? Y está cabal lo que estamos hablando, que no son como dolores internos del alma, ¿verdad? Pero hay esos comentarios que a veces nos dejan, bueno, cuando yo estoy haciendo un sermón, ¿qué referencia voy a agarrar? Y yo siempre me voy al Strong, veo ciertas versiones, veo algún comentario que solo me sirve de referencia, pero siempre tengo la 1960. Y a veces tengo al alcance, para mi bendición, ¿verdad? Que nos dio usted el Nestlé Alan 28, ¿verdad? Que a veces me pongo ahí a hurgarlo un poquito, pero a veces en ese Ah, mire, contexto, pero está bueno. en ese contexto, pastor, ¿cómo debemos nosotros de tomar, o qué manuscrito, o qué versión podemos nosotros tomar como más fidedigna de acuerdo al hebreo que estamos viendo en este momento, pastor? Disculpe que me he alargado Ok. la No, no, y está bien, y la pregunta es totalmente válida. Fíjese de que una de las cosas para las que a mí me ha servido el estudio del hebreo y el griego es para contestar esa pregunta. Y una de las cosas que yo he logrado entender de que en términos generales Reina Valera del 60 está bien. Y le voy a decir otra cosa. Pastores y teólogos, por ejemplo, como Evis Carballosa, por citarle un ejemplo, Evis Carballosa, ¿qué versión ocupa él para predicar y para su Biblia, para sus comentarios? Reina Valera del 60. Francisco Lacueva, que fue uno de los teólogos más grandes de tiempos modernos, que fue rector del Seminario Teológico Centroamericano, que fue experto en griego siendo católico, siendo sacerdote católico, y después cuando se convirtió al Evangelio fue experto en griego en el ámbito evangélico, se convirtió a Cristo leyendo una Biblia Reina Valera del 60. Entonces, en ese aspecto le diré, eh, eh, prácticamente yo le podría decir de que en términos generales está bien. Tiene sus deficiencias como cualquier traducción, porque recuerda que las traducciones ya esas no gozan del Espíritu Santo, entonces puede tener sus diferencias, pero ya son cuestiones de criterio. Pero en términos generales le diré, una de las cosas que a mí, tanto el estudio del hebreo como del griego me han ayudado a contestar, es de que en términos generales esas traducciones están bien, en términos generales. Y una de las cosas que para mí es admirable y que yo les comentaba en las clases, por ejemplo, de que Casiodoro de Reina no hizo la traducción en un hotel 5 estrellas, va ahí con su computadorita y su cafetera y a la par, y que pasara la señora de la semita a las 4 de la tarde, ¿va? No, sino que él anduvo huyendo muchas veces para hacer su traducción, ¿va? Y con todo y esos problemas, logró hacer una obra tan monumental que ya lleva más de 4 siglos y ahí estaba. Ahí está. Entonces le diré, en términos generales, es una traducción muy confiable. Que existen actualmente traducciones que están basadas en mejores investigaciones y toda la cosa, que no le quepa la menor duda, que no le quepa la menor duda. Pero Reina Valera no es una mala traducción. Y le digo, y si queremos así referencia, por eso le mencionaba el que de Evis Carballosa, Francisco Lacueva, que prácticamente son teólogos muy respetados, ellos Reina Valera es lo que ocupan. Ellos Reina Valera es lo que ocupan. Así Amén. que en ese aspecto no es una mala versión. No es una mala versión. Déjeme comentarle también un casito de precisamente retomemos el pasaje con el que iniciamos esto, el Salmo 23. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ok. Fíjese que aquí en el texto hebreo, aquí en el texto hebreo se da una curiosidad. ¿Se acuerda que al principio veíamos de que la yod es la letra más chiquitita y que cuando Jesús dice ni una jota ni una tilde pasará, es por esto que ocurre acá, mire. La palabra pastor en el hebreo se escribe así como usted lo está viendo acá, mire. La yod yo se la he puesto en rojo para que usted la pueda ver, para que usted la pueda diferenciar. Ahora, ¿qué función hace la yod allí? La función que hace, porque una cosa es que dijera Jehová es pastor y la otra cosa es que diga Jehová es mi pastor. Eso de que diga que Jehová es el mío de mí, ¿quién lo hace?
esta letrita chiquitita. Esta letrita chiquitita. Por eso es que Jesús dice ni una J ni una tilde. Esa letra chiquitita es la que le da el sentido de que, por eso es que no dice Jehová es pastor, ni dice Jehová es mi pastor. Y esa letrita chiquita es la que le da ese sentido. Pero también aquí hay otra cosa. Resulta que la palabra pastor, aquí está la diferencia, mire, porque así como donde estoy pasando el puntero ahorita, así es como se escribe la palabra pastor, Ra'a, así como está acá, mire, Ra'a, así se escribe. Pero yo lo que hago es que quito esta y la cambio por la letra chiquitita, por la yod, por la letra esa que dice Jesús de que ni a una de esas letras va a pasar. Y entonces, ¿qué sucede? Si solo fuera así como está aquí, diría Jehová es pastor. Pero como tiene esto, dice Jehová es mi pastor. O sea que David entendía precisamente de que era una relación personal. Y la otra cosa que es bien curiosa es lo siguiente. Resulta que en el hebreo la palabra pastor no es un nombre, es un verbo. Entonces, ¿qué es lo que hace? No describe a una persona, describe una acción. Porque, vaya, aún si lo vemos en el español, aún si lo vemos en el español, ¿quién es el sujeto de la oración? Jehová. Aquí tiene el verbo, es, ya acuérdense que la oración tiene las tres partes, ¿va? Sujeto, verbo y predicado. ¿El sujeto quién es? Jehová. ¿El verbo cuál es? Es. ¿Y el predicado cuál es? Mi pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, pastor, en el texto hebreo, no se refiere a una persona, se refiere a una acción. Y hay una curiosidad respecto de esta acción, que en el hebreo es un participio, así como le estoy marcando acá, mire, ve, es un participio. Entonces, ¿qué indica? Que es una acción continua. O sea, así para que lo pongamos en palabras simples, ¿qué es? Que la acción de pastorear de Dios es continuamente, hoy, mañana, el sábado, el domingo, el lunes, martes, así. No hay descanso, no hay descanso. Eso viene a ser algo así como lo que dice Jesús en Mateo 28:20, ¿va? Que dice, yo estoy con vosotros, dice, todos los días. No hay feriado, no hay 1 de enero, no hay día del trabajo, no hay día de la madre. Dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa situación de esa protección continua es una situación que en el hebreo se da, que la palabra pastor en el hebreo no es una persona, es una acción. Es una acción que está ocurriendo constantemente, que está ocurriendo continuamente, ¿verdad? Entonces a la hora de las horas, a la hora de las horas, mire, digámosle así, las puertas que abre el hebreo, ¿verdad? ¿Y por qué razón a la hora de las horas, digámosle así, si usted encuentra a una persona que entiende bien esto, trate de aprender lo que pueda, ¿va? Porque le digo, claro, hay quienes solo se meten a hablar de boca, ¿va? Porque también hay de esos. Hay quienes solo se meten a hablar de boca. Pero si te encuentra una persona que sabe lo que está diciendo, mire, aprovéchelo, aprovéchelo. Precisamente porque le va a abrir puertas. No es que en la Biblia, así como está, no se puedan entender, ¿cómo no? Pero quizás al conocer este tipo de matices, como que da una visión un poco más allá, ¿va? Y tal vez la última cosa que le quiero comentar. Fíjese que el hebreo, yo le comentaba al principio que el hebreo tiene una curiosidad, y es que el hebreo se canta. Entonces, en este caso, lo que usted va a escuchar es como es el Salmo 133:1 en hebreo. Así que, ojo y oído.
¿Se imagina usted la gente que iba para Jerusalén cantando eso a la fiesta? Cuando usted ve en el libro de los Salmos esa situación que dice cántico gradual, es porque la ciudad de Jerusalén está como a 800 y algo de metros de altura. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ir a Jerusalén significaba subir. Entonces, cuando ellos iban caminando para Jerusalén, iban cantando esto. Yo a veces me imagino que ya entendiendo un poco la cosa, debió ser un gran danzón, ¿va? Aquello de que la gente iba a mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, juntos en un... Debe ser una cosa bien emocionante. Y una de las cosas, a mí a veces me han preguntado que, por ejemplo, que cuál de los dos es más difícil de aprender. El hebreo tiene sus dificultades, pero como se canta, eso hace que sea más fácil, ¿verdad? Así que pasemos a la parte de las preguntas y los comentarios. La mesa está servida y ustedes ahorita son los que mandan. Veamos, ¿alguna pregunta o algún comentario de todo esto que hemos dicho? A ver, hermano Marín. Hermano José Marín. Hermano José Marín primero. A ver, Sí, dígame. sí, pastor, bendiciones. Sí, en el Salmo 23 me quedó un poquito de duda, pero con la palabra solamente pastor, que dice es una acción en participio, que quiere decir una acción continua, quiere decir que mañana sábado siempre Él me pastorea, pero ¿cómo se podría traducir, digamos, Jehová es mi pastor, así en palabras entendibles para la congregación? Vea, digamos, pastor es no está describiendo una persona, sino una acción. ¿Cómo se Vaya, podría describir, pastor? yo Perdón, ahí le sí podría... No, 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 y está bien, está bien. Yo le daría una idea como Jehová me pastorea continuamente. Podría ser una manera de traducirlo. Jehová me pastorea continuamente. Amén, amén. Gracias, Bueno, pastor. y por qué en la traducción no hicieron eso? Porque ya él continuamente ya sería agregar palabras. Pero el concepto sí forma parte de lo que es digamos decir, el hebreo bíblico. Quiero hacer una salvedad, por ejemplo, uno de los, digámosle así, de los palmarés que tiene la Biblia es que fue prácticamente el primer libro en la historia de la humanidad en traducirse a otro idioma. ¿Cuál? Traducirse del hebreo a la versión de los 70. Entonces, el primer libro en la historia de la humanidad que enfrentó ese proceso de traducción, ¿quién fue? La Biblia. La Biblia. Entonces, ya nos deja una situación que definitivamente hay que considerar. Iba a decir, Amén, hermana pastor, Amalia, gracias. perdón. Hermana Amalia iba a decir, perdón. No, hermano, o sea, realmente darle las gracias porque lo que explicó sobre el Salmo 119 yo lo ignoraba. Había visto esas letras, pero no sabía qué significaba, sinceramente. No, y le digo, Ahora ya tengo un concepto. no, Gracias, hermano. no, gracias a ustedes por tenerme la paciencia, ¿va? Por tenerme la paciencia. Pero Solo una sí, preguntita. ¿Y el diga. orden del alfabeto es igual al de nosotros? A, B, C, D, F, G. No, sino que son así como aparece en el Salmo 119. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Kabbalah, y están en el orden en el que están en el alfabeto hebreo. Y esa es una de las cosas que hace que ese salmo sea bien interesante, que en el orden del alfabeto hebreo hizo el acróstico en hebreo con 176 versículos y el tema era la palabra de Dios. Sí, hermano. Bien, bien interesante, la verdad. Sí, no le digo eso. Es una cosa es una cosa que ponen que pensar. Hermana Gladys, dígame. A mí ese salmo me encantó cuando llevé sapienciales también. Pero creo que más antes, no sé si fue con usted que aprendí de ese salmo también, de cómo se refiere solo a la palabra de Dios, y son como unos pocos versículos, ¿verdad? Que no hablan, pero todo, la ley, sus estatutos, Y, tu ahí palabra, viene a caer todo.
tus mandamientos. Es bien especial ese salmo. Y sí, bien interesante la clase, pastor. Solo me acordé de griego, que la única palabra que me acuerdo es kai. Que ya hasta le estaba cambiando los ojos de tanto Ay, verla. ya no aguantaba. Ah, ok. Pero Bueno, sí, muy interesante, pastor, y bien edificante. Gracias. sí, no le diré, es un tema muy bonito de que a la hora de las horas como que le hace uno apreciar un poco más la fe en la que cree, ¿verdad? Porque tal vez alguien podría pensar, esa es presunción, ese es conocimiento humano. No, sino que es como una forma de entender nuestra raíz espiritual, pues, Ujú. por decirlo de una manera. Es una forma de entender nuestra raíz espiritual. El hecho de saber de que el Antiguo Testamento, que prácticamente estaba Jesús en profecía y tantas cosas que están ahí, pues tiene, digámosle así, toda esta riqueza, ¿va? Tiene toda esa tradición. Es una de las cosas que es bien interesante. Veamos, ¿alguna otra opinión más antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna otra opinión más o algún otro comentario más al respecto? ¿O todos estamos bien? Bueno, estamos bien, ¿va? Me encanta. Mire, hemos empezado bien el año porque hemos empezado filudos y eso está bien. Eso está bien. Bueno. Dios le Tiene bendiga. apagado el micrófono, hermana Olga. ¿Ah? Tiene apagado No. el micrófono. Va, es que la veía que hablaba, pero no, no, no. Ok. Oh, solo Bueno, dije gracias, hermano. De verdad me gustó mucho la clase. Que el Señor le bendiga. más tardecito va a estar subido el video y también les voy a compartir la presentación ahí para que también ustedes la puedan ver. Déjenme Gracias. comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. Vamos a hablar acerca de un tema muy bonito. Mire, déjenme ver, cambiemos acá. Ahí está. Vamos a hablar acerca de el maná. Ese es el tema del que vamos a hablar la próxima semana. Hay dos que tres cositas bien interesantes, como por ejemplo que por qué si el maná es un tipo de Cristo, por qué el maná se podría, o hay y cosas como esas que vale la pena que podamos entender un poquito. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana. No me resta más pues que agradecerles que hayan estado ahorita. Más tarde va a estar subido el video y también les vamos a compartir la presentación. Así que Gracias. oramos entonces y qué bueno que podemos iniciar el año nuevo, ¿verdad? Así es. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Bendice a Señor, cada por uno de mis este hermanos. momento, Padre. Bendice Gracias por sus los vidas. hermanos que Provee viven para por sus ti. necesidades. Gracias por Sana estas a los Padre, enfermos y tu que lo que se ha respaldo, dicho Señor, pueda por servir de este bendición para otras tu personas. palabra, Señor. Te lo Ayúdanos, agradecemos, hermanos, Padre, en el Señor, nombre de hermanos, que Jesús. tu día nos pueda, Señor. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Buenas Ben- Bueno, noches. Gracias, bendiciones, pastor. buen Dios pastor. le día a cada Bendiciones a bendiga a uno de todos. Dios todos. ustedes. bendiga. Buenas noches. Dios. Bendiga a Manita todos. Gladys.